Muy bien. Y luego tenemos la enfermedad trofoblástica gestacional. En este caso, recuerden que tenemos la forma benigna o premaligna, que es mola, y la forma maligna, que se llama neoplasia trofoblástica gestacional. La mola, recuerden que puede ser una mola total o una mola parcial, ¿ya? Y cuando hablamos de la definición histológica de la mola, recuerden que tenemos acá que recordar que es una degeneración quística, hidrópica, avascular de la placenta. Esa es la definición de mola, ¿correcto? Degeneración quística, hidrópica, avascular de la placenta, que tiene ciertos factores de riesgo. La mola previa es la más importante, pero también las edades extremas, el estado socioeconómico bajo, la dieta hipoproteica o baja en folato, y también el grupo sanguíneo. En la mamá, grupo sanguíneo A, y el papá, grupo sanguíneo O. Eso también se ha visto. Entonces, esos son los factores de riesgo para enfermedad trofoblástica, para mola. Cuando clasificamos en mola total y mola parcial, recordemos que la mola total es la más frecuente. Y dicho sea de paso, la más grave. Es la más frecuente y la más grave. ¿Y cómo se forma una mola total? Eso quiero que recuerden. Es cuando un espermatozoide fecunda un ovocito vacío. Ahí está. Y se forma, ¿no es cierto?, un huevo cigoto que va a ser diploide, como estás viendo, pero como el ovocito estaba vacío y solo tienes la carga del espermatozoide, entonces mira, se forma un huevo cigoto que va a ser diploide, ¿correcto? Diploide, pero que solo viene con carga genética del padre. Porque mire, el ovocito está vacío, no tiene carga genética. Entonces, esta carga diploide viene del padre, completamente. Y es por eso que no se forma embrión, porque solo participó el papá. Entonces, cuando el papá solito quiere tener su hijito, ¿no? ¿Qué le sale? Una mola, ¿ya? Cuando solo participan genes del padre, sale una mola total, que es diploide, no tiene embrión y solo tiene carga genética paterna. Su cariotipo más frecuente es el que están viendo en la imagen, 46XX, el cariotipo más frecuente. En la mola parcial cambia la historia, porque acá 12 espermatozoides fecundan a un ovocito, pero ahora sí el ovocito tiene, miren, carga genética. Pero el huevo cigoto ahora va a ser triploide. Ahí está, triploide. Y acá sí participó tanto el papá como la mamá. Es por eso que sí tiene embrión, tiene tejido embrionario. Pero es no viable, definitivamente. Es no viable. Y el cariotipo más frecuente es 69XXY. Este es el cariotipo más frecuente en la mola parcial, 69XXY. Entonces, esas diferencias debes acordarte entre la mola total y la mola parcial. La mola total es diploide, solo genes del padre, no hay embrión. La parcial es triploide, genes del padre y la madre, sí hay embrión, pero no es viable. ¿Quién es el más frecuente y más grave? La mola total. Muy bien, entonces esos datos recuerden, ¿no es cierto? Ahí está. Y cuando hablamos de la clínica de la mola, la clínica más frecuente es la hemorragia, igual que en el aborto. Clínica más frecuente, sangrado. Pero esto se va a acompañar ¿de qué? De un aumento de la altura uterina para la edad gestacional. Ese es el dato característico. Cuando te dicen hemorragia primer trimestre con altura uterina aumentada, con niveles de beta-HCG muy elevados, más de 50.000, muy elevados, ahí tienes que sospechar mola, ¿correcto? Y ya cuando tiene sus complicaciones, como viene a ser la hiperemesis gravídica, acuérdate, náuseas, vómitos severos, o cuando tiene ya la toxemia o preeclampsia, entre comillas, en el primer trimestre,
Recuerden que la mola puede debutar con hipertensión en el primer trimestre asociado a proteinuria. Cuando tú tienes una gestante menos de 20 semanas con presión elevada, con proteinuria, parecida a una preeclampsia, pero tiene menos de 20 semanas, descarta mola. Descarta mola. ¿Qué más? La tormenta tiroidea, tirotoxicosis. Eso es por la homología que hay entre la HCG y la TSH. Como la HCG está muy elevada y tiene homología por la TSH, hace una tormenta tiroidea. La presencia de los luteomas o quistes tecaluteínicos te debe hacer sospechar ya de un embarazo molar. Y definitivamente el que nos va a confirmar el diagnóstico es la ecografía. La ecografía nos confirma el diagnóstico con esta imagen típica, ¿correcto? La llamada imagen en racimo de uvas, panal de abejas o tormenta de nieves, como quieras llamarlo, por el aspecto quístico que tiene. Racimo de uvas, panal de abejas, tormenta de nieve. Si no ves embrión, mola total. Si ves un embrión, mola parcial, pero que tendrás que hacer cariotipo para confirmar tu mola parcial, porque también puede ser un aborto. Ojo, las molas parciales se confunden con abortos. Entonces hay que hacer cariotipo o poner el Doppler. Y si tú pones el Doppler en una mola, miren, es avascular, no hay flujo. En cambio en el aborto sí va a haber flujo. Así también lo puedes diferenciar. Entonces ahí está cómo puedes identificar la mola. La clínica es hemorragia, con altura uterina aumentada, con beta-HCG muy elevado. Y luego tiene sus complicaciones. La hiperemesis gravídica, la toxemia o preeclampsia en el primer trimestre, la tirotoxicosis, los quistes tecaluteínicos, el embolismo del líquido amniótico también se puede presentar en el embarazo molar. Finalmente, ¿cómo hacemos la evacuación, ¿no? El tratamiento. El principio es hacer evacuación, ya sea con AMEU o legrado, los mismos criterios, si tiene menos de 12 semanas, AMEU, legrado más de 12 semanas, pero se utiliza una cureta aspirativa. Y acá lo que más preguntan, ¿no es cierto?, es que cuando se hace esta evacuación con AMEU o legrado, el estudio de control es el beta-HCG, ¿ya? Es el beta-HCG. Ahora, doctores, si la mujer tiene más de 40 años y ya no desea tener hijos, también le puedo plantear la histerectomía después de un embarazo molar. Entonces, miren, tiene embarazo molar, más de 40 años, ya no quiere tener hijos, podemos plantear la histerectomía. Pero si no es así, hacemos evacuación con cureta aspirativa. Menos de 12 semanas AMEU, más de 12 semanas legrado. Y el control les mencioné, porque esto les suelen preguntar, después de la evacuación uterina de un embarazo molar, ¿con qué controlamos? ¿Con qué hacemos seguimiento? Con el beta-HCG seriado. Esa es la prueba de elección para control o seguimiento de la evacuación de un embarazo molar. Entonces se hace cada 1 o 2 semanas, ¿correcto? Hasta obtener 3 pruebas normales, ¿correcto? Entonces miren, al obtener 3 pruebas normales, luego el seguimiento es cada mes, hasta por 6 meses. Y si vemos que a los 6 meses ya el beta-HCG ha salido normal, sigue saliendo normal, entonces decimos que la paciente ya ha sido tratada de forma satisfactoria. Entonces, de esa manera se hace el seguimiento con beta-HCG. Cada 1 o 2 semanas hasta obtener 3 valores negativos y luego cada mes, por 6 meses. De esa manera se hace el seguimiento, ¿correcto? Muy bien. Y también debemos aconsejar la anticoncepción por 1 año. Por 1 año, ¿correcto? Debemos aconsejar la anticoncepción por 1 año. Porque si una mujer con embarazo molar, sobre todo mola total, vuelve a quedar embarazada, tiene riesgo de malignidad. Ese es el gran problema de la mola total, que tiene riesgo de malignidad.
de neoplasia trofoblástica gestacional, donde está la mola invasora y el coriocarcinoma, ¿correcto? Miren los factores de riesgo para las neoplasias. Mola previa, sobre todo la mola total. Por eso hay que dar la anticoncepción 1 año. La etnia, ¿no es cierto? Generalmente las mujeres de edad avanzada, las mujeres multíparas tienen más riesgo también de neoplasia trofoblástica gestacional. ¿Y cuándo vamos a sospecharla? Cuando en el seguimiento que estás haciendo acá con el beta-HCG seriado, ¿te acuerdas? El seguimiento que haces, ves que los valores de beta-HCG después de la evacuación o bien no caen, siguen elevados, patrón en meseta, o bien aumentan. Entonces, cuando tú tienes ese dato después de la evacuación de una mola, los niveles de beta-HCG no caen o por el contrario se elevan, entonces ahí debes descartar la neoplasia trofoblástica gestacional. El coriocarcinoma, que es el máximo representante, que cursa con anaplasia, cursa con ausencia de vellosidades coriales y con capacidad de metástasis, porque es una neoplasia maligna. Esa es la característica del coriocarcinoma. Anaplasia, ausencia de vellosidades coriales, metástasis. Entonces ahí sospechamos neoplasia trofoblástica gestacional, doctores. Cuando he evacuado la mola y al hacer seguimiento con beta-HCG y no caen los valores o aumentan, ahí hay que buscar neoplasia trofoblástica gestacional. Ahí está el criterio histopatológico, anaplasia, ausencia de vellosidad corial. Como la metástasis más frecuente es a pulmón, cuidado, te plantean el caso clínico. Ginecorragia más hemoptisis en una mujer. Piensa en coriocarcinoma. Ginecorragia más hemoptisis. Mediante la tomografía establecemos los estadios según la FIGO, la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Estadio 1 para coriocarcinoma es cuando el coriocarcinoma está limitado al útero. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ahí? Tenemos dos opciones en el estadio 1. O bien le das la quimioterapia profiláctica con metotrexate, ahí está, así se llama, quimioterapia profiláctica con metotrexate, ese es el tratamiento en el estadio 1, o histerectomía, cuando la mujer tiene más de 40 años, ya no quiere tener hijos, le sacamos el útero. Ese es el tratamiento para el estadio 1. Tienes dos opciones, o quimioterapia profiláctica con metotrexate, o histerectomía. Entonces va a depender del deseo genésico de la mujer, ¿no? Si te dicen un coriocarcinoma estadio 1, donde la mujer quiere tener hijos, es joven, entonces ¿qué le vas a dar? Quimioterapia con metotrexate. Por el contrario, estadio 1 es una mujer más de 40 años, ya no quiere saber más de hijos. Histerectomía. ¿Se dan cuenta? Ya está. Luego viene el estadio 2, cuando hay invasión a pelvis, a la zona genital. Estadio 3, pulmón, el más frecuente. Estadio 4, cerebro, hígado. Ese es el estadiaje de la FIGO para coriocarcinoma, para las neoplasias malignas. Entonces, el tratamiento en el estadio 2, 3 y 4 es con quimioterapia. Ya no puedes hacer histerectomía, porque ya hay metástasis. Cuando es estadio 2, 3 o 4, ya no puedes hacer histerectomía, porque ya hay metástasis. Solamente te queda la quimioterapia sistémica. Ahora, esa quimioterapia que voy a dar en los estadios donde hay metástasis va a depender de los factores pronósticos, es decir, ¿cuáles son aquellos factores de mal pronóstico? Beta-HCG más de 100.000, tiempo de enfermedad más de 4 meses, la edad en la gestante más de 40 años, la metástasis estadio 4, mira, per se, hígado, cerebro, son de mal pronóstico. La metástasis más frecuente es a pulmón, pero la de peor pronóstico es cerebro, hígado, estadio 4. Fracaso a quimioterapia previa,
embarazo, antecedente de embarazo a término. Por eso hay que dejar anticoncepción. Si la mujer ha tenido un embarazo a término previo, tiene mal pronóstico. O el tamaño de los quistes. Los quistes tecaluteínicos, ¿correcto? Los quistes tecaluteínicos más de 6 centímetros también tienen mal pronóstico. Entonces ahí están los factores de mal pronóstico. Eso se mete en una tabla que nos da un puntaje. Si ese puntaje nos sale menos de 7, miren, en la escala pronóstica, entonces al estadio 2, al estadio 3, le doy quimioterapia con metotrexate, monoquimioterapia con metotrexate. Porque si el puntaje es bajo, quiere decir que tiene factores de buen pronóstico. O sea, no tiene estos factores. Estos factores son los de mal pronóstico. Entonces, si el puntaje es bajo, quiere decir que no los tiene. Tiene factores de buen pronóstico. Pero si el puntaje es alto, quiere decir que sí tiene estos factores de mal pronóstico. Estos de acá sí tiene, pues el puntaje es alto. Entonces, cuando el puntaje es alto, estadio 2, 3 o exclusivamente ya el 4 sí va de frente a esto de acá, que es la quimioterapia en base a varios agentes, ¿correcto? La famosa poliquimioterapia, donde se utiliza metotrexate, topóxido, ciclofosfamida, vincristina, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera se da el tratamiento, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir acá para que se entienda mejor. Estadio 1, metotrexate, quimioterapia profiláctica o histerectomía, ¿verdad? El estadio 2, 3 y 4, quimioterapia. Solo te queda la quimioterapia, ya no puedes ofrecer histerectomía, solo quimioterapia. La diferencia es que en el estadio 2 y 3 con puntaje bajo, das monoquimioterapia a base de metotrexate. ¿Por qué el puntaje es bajo? Porque no hay estos factores. En cambio, estadio 2, estadio 3, con puntaje alto, es decir, con factores de mal pronóstico, o el estadio 4 de frente, es poliquimioterapia. Poliquimioterapia. ¿Ya? Entonces, resumen, ¿no? El 2 y el 3, si tiene factores de buen pronóstico, monoquimioterapia. 2 y 3, con factores de mal pronóstico, poliquimioterapia. O el estadio 4 de frente, ¿no? Poliquimioterapia. ¿Ya? Ese es el tratamiento, entonces, en los casos de neoplasias malignas del trofoblasto. ¿Ya, doctores?